Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 7. Pisa suave. Recibí la vaga impresión de las formas envolventes unidas entre ellas, galeotes de la moda, ensoñadoras, como un fantasma primerizo que empieza a vagar, sorprendido, sobre las tumbas. Porque había tumbas bajo mis pies, y sus máscaras plácidas sonreían tristemente ante mi loca osadía, mientras todos los que habían partido decían, pisa suave, igual que nosotros, eres cenizas. Julia Ward Howe. Mi último baile. Ver a Anna supuso un agradable dolor en el corazón de Ariadne. Agradable porque Anna era aún mucho más hermosa que cuando la había conocido, con la larga melena negra, los vestidos mal ajustados, los ojos azules llameantes y el ceño fruncido. Pasado ese tiempo, su belleza brillaba por lo a gusto que se la veía en su piel, ya no había ceños y los labios rojos se le curvaban, rojos y sonrientes, mientras tomaba un sorbo de su copa de champán. Y dolor porque Ariadne no podía tocarla. Anna era una fortaleza rodeada por sus amigos, el alto y apuesto Thomas, Christopher, que compartía la enérgica delicadeza de rasgos de su hermana, Matthew, que era como un pavo real y siempre parecía recién salido de una cama deshecha llena de sedas y terciopelos. Si James y Cordelia no hubieran estado bailando el vals en la pista de baile, con Cordelia exuberante como una flor con un vestido que, Ariadne sabía casi con certeza, había sido una sugerencia de Anna, también habrían estado, a buen seguro, rodeando a Anna. El grupo miró a Ariadne con recelo mientras ésta se acercaba a Anna, que no parecía verla en absoluto, y permanecía apoyada en la pared con una pierna plegada tras de sí. Se la veía muy esbelta con su traje de líneas blancas y negras, la chaqueta ajustada que seguía la silueta de sus finas curvas y la cabeza inclinada hacia atrás mientras reía. Su colgante de rubí, que Ariadne sabía que era sensible a las energías demoníacas, le brillaba en el hueco del cuello. Hola, Anna, saludó Ariadne. Anna le lanzó una mirada indolente. Señorita Briestock. Ariadne levantó la cabeza. Llevaba un vestido nuevo, un modelo azul marino que hacía juego con la cinta que lucía en el pelo. Del color de los ojos de Anna. Sabía que ella se daría cuenta. ¿Me harías el honor de concederme este baile? Anna suspiró y le hizo un gesto a su cohorte, se apartaron lo suficiente para darles a Anna y Ariadne un poco de espacio. Intentándolo una vez más, ¿eh? Le dijo Matthew en voz baja, al pasar al lado de Anna, y luego le guiñó un ojo. Ariadne, empezó Anna, ¿de verdad quieres bailar conmigo? Aquí, delante de toda esta gente. Ariadne vaciló un momento. Había esperado a que sus padres se retiraran a la sala de estar, pero, aún así, muchos de los amigos de su familia seguían allí y miraban. Los Rosewaine, los Wentworth, Lillian y Smith, con sus viejos ojos que no se perdían detalle. No importaba. Apretó la mandíbula, valiente. Lo único que importaba era Anna. Pero Anna ya la estaba mirando escéptica, pues había notado su instante de duda. Claro que no, dijo Anna. En realidad, no has cambiado nada, Ari. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces más vas a pedirme que baile contigo cuando sabes que no tiene sentido? Ariadne se cruzó de brazos. 1000 veces, contestó, infinitas veces. Anna apoyó su copa de champán en el alféizar de una ventana. Esto es ridículo, añadió, y Ariadne vio sorprendida que los ojos le brillaban. Entonces, vayamos. Tras cogerse la pesada falda,
Ariadne siguió a Anna a través de unas puertas correderas hasta un comedor vacío. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas. Anna cruzó con seguridad toda la sala, abrió una pequeña puerta y desapareció por ella. Ariadne se coló por la puerta tras Anna, y descubrió que no estaban en otra habitación, sino en un pequeño espacio, una despensa, pensó, justo cuando Anna cerró la puerta sumergiéndolas en la oscuridad. Ariadne soltó un gritito. Oyó cómo Anna se reía mientras la luz mágica empezaba a brillar, iluminando el pequeño espacio. Procedía del colgante escarlata que Anna llevaba al cuello. Ariadne no sabía que podía hacer eso. Miró alrededor, sí que estaban en una despensa. Las estanterías estaban casi vacías a excepción de algunos productos desperdigados y trapos que se habrían usado para abrillantar muebles. El suelo estaba desnudo y limpio. Había tan poco espacio que uno de los zapatos de Ariadne estaba sobre la bota izquierda de Anna, tuvo que tirarse hacia atrás para evitar echársele encima. Estaba segura de que se había puesto roja como una amapola. Por suerte, Anna no podía verla bien. Ariadne respiró hondo. En años anteriores, Anna había olido a agua de lavanda. En ese momento, su ropa y su piel despidieron un aroma diferente al moverse. Algo denso y oscuro, como tabaco y resina dulce. La luz rojiza que salía del colgante hacía que sus ojos tuvieran un color más parecido al de su hermano, una especie de púrpura. Le sobresalían los pómulos como hojas de cuchillo. Su boca era generosa y exuberante, y tenía el rojo oscuro de los frutos del bosque. Ariadne sintió que no podía tragar. Escúchame, dijo Anna. No había urgencia en su voz, solo una sensación seca de finalidad. Hace 4 meses que me dijiste que querías reconquistarme. No soy el tipo de persona que se reconquista, Ariadne. El amor es una prisión, y no tengo ningún deseo de llevar grilletes. No combinan con mi atuendo. Pero yo te amo, protestó Ariadne, y no me siento aprisionada. Tu amor te ha atrapado en esta despensa, señaló Anna. Contigo, repuso Ariadne. Levantó una mano, despacio, como si intentara no asustar a un animal salvaje. Le rozó la mejilla a Anna. Esta la agarró con fuerza por la muñeca. Inclinó la cabeza, solo era un poco más alta que Ariadne, sobre todo con las botas, así que estoy feliz. Entonces eres tonta, replicó Anna. ¿Quieres saber por qué? Sí. Dímelo. Dime por qué soy tonta. Anna acercó la boca a la oreja de Ariadne. Habló en un susurro, y su cálido aliento erizó el vello de Ariadne mientras sus labios le rozaban la piel. Porque yo nunca te amaré, murmuró Anna. Nunca estaré contigo. No tenemos ningún futuro juntas. Ninguno. ¿Aún sigues queriendo que te bese? Ariadne cerró los ojos. Sí. Sí. La boca de Anna capturó la de Ariadne en un beso brusco e intenso. Ariadne gimió cuando Anna le hundió la mano en el pelo. Ariadne no había besado nunca a Charles salvo por algunos tirantes besitos formales en público. Antes de a él, había intentado besar a otros chicos y se había dado cuenta de que le resultaba ridículo. 2 personas aplastándose la cara una contra otra sin ningún motivo. Con Anna había sido diferente. Era diferente. Como había estado a punto de olvidarlo. El calor de la boca de Anna, su sabor a vino y rosas. Ariadne se puso de puntillas, le mordisqueó y le chupó el labio a Anna, y notó sus brazos alrededor de ella, cogiéndola con fuerza. Levantándola. Anna era fuerte, como todos los cazadores de sombras. Levantó a Ariadne como si no pesara más que un pañuelo y la posó en el borde de un estante. De nuevo con las manos libres, Anna regresó a su tarea con atención redoblada. Ariadne gimió y se arqueó hacia atrás mientras Anna le robaba la boca, separándole los labios, lamiendo y chupando, besando y mordiendo, un remolino magistral que dejó a Ariadne sin aliento y frenética.
Durante los últimos 4 meses, no había estado equivocada. Cualquier cosa merecía la pena, lo que fuera, para tener eso. Y nunca había sentido ni rastro de eso con nadie que no fuera Anna. Recordó con ternura su primera vez juntas, con qué inexperiencias se habían tocado, cómo se habían reído y cómo habían probado esto y aquello para averiguar lo que le gustaba a cada una. Había muchas cosas que Ariane seguía sin saber. Pero Anna la había superado igual que un coche a motor superaba un carruaje. Tenía las manos en las rodillas de Ariadne, y las deslizaba hacia arriba, en busca de la piel desnuda por encima de las medias. Las introdujo por debajo de la enagua de muselina. La mano de Ariadne se tensó sobre el pelo de Anna. Sabía que estaba emitiendo suaves gemidos mientras los dedos de Anna encontraban, infalibles, el camino hacia el centro de su ser. Dejó caer las manos, y tembló durante un momento antes de agarrarse con fuerza al estante. Sintió como si se cayera, como si volara fuera de los límites del mundo. Se obligó a abrir los ojos, ansiosa por ver el rostro de Anna. En la luz escarlata, sus ojos eran azul oscuro, los labios entreabiertos. Por primera vez en 2 años, Anna estaba concentrada por completo en Ariadne. Era demasiado. Ariadne gimió y tembló mientras el mundo saltaba en pedazos a su alrededor. Anna, 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 murmuró, y las palabras se perdieron contra el paño de la chaqueta de Anna. De alguna manera, había acabado apoyándole la cara en el hombro. Cuando volvió la cabeza, oyó los latidos de Anna. Iban a toda velocidad. Se echó hacia atrás, mientras con las manos le alisaba la pechera de la camisa de Anna, el material suave sobre la piel cálida. Anna, ven aquí. Deja que te... Oh, no hace falta. Anna retrocedió. De verdad, Ariadne, deberías haberme dicho que esto era todo lo que querías. Lo podíamos haber hecho hace mucho tiempo. Anna abrió la puerta de la despensa mientras Ariadne se apresuraba a recolocarse la falda. Se bajó del estante, y notó que las piernas temblorosas apenas la sostenían. Anna, no podemos volver juntas a la fiesta. Ya, estoy de acuerdo. La gente hablaría, replicó Anna. Primero voy yo, y tú sal en unos minutos. Y mejor que nos evitemos durante el resto de la velada. No estés tan preocupada, querida. Estoy segura de que no nos ha visto nadie. Cordelia oía los murmullos mientras James y ella bailaban. No le molestaba que cotillasen todo lo que quisieran sobre lo maleducado que era por parte del bailar con ella, cuando ya la tenía para sí en casa. No le importaba lo que dijera nadie, estaba encantada, triunfante. No era una tonta que se hubiera casado con un hombre que no deseara tal compromiso. James se preocupaba por ella. Sabía que era así. Tenían los dedos de una mano entrelazados, y con la otra, él la cogía por la cintura. El vals era un baile bastante más sensual que la polonesa, y James no se molestaba en guardar las distancias. La mantenía tan cerca de su pecho que el almidón de la parte delantera de la camisa crujía. Veo que Matthew ya te ha contado los cotilleos sobre Charles, le dijo con media sonrisa. ¿Qué tal tu pequeña reunión con las matriarcas del enclave? Bueno, ahora mismo no nos quitan el ojo de encima, contestó Cordelia. Parecen escandalizadas. Eso es porque sus maridos se han ido a beber oporto y jugar al billar. ¿Y tú no quieres beber oporto y jugar al billar? Bromeó ella. Cuando se baila tan bien como yo, tienes la responsabilidad de dar ejemplo, repuso James mientras le hacía girar en una vistosa vuelta. Ella se rió mientras completaba el giro y volvía hacia él. James la cogió, deslizándole los dedos por la cadera. Tengo más datos sobre lo que le ocurrió a Amos Gladstone la otra noche, explicó. Lo encontraron con la garganta abierta. Estaba congelado en un callejón. No había icor ni rastro alguno de demonios, pero es cierto que desde entonces ha llovido, así que...
Cordelia tembló. No puedo evitar pensar lo peor. La última vez que murieron cazadores de sombras. Aquellos fueron ataques a plena luz del día, la cortó James. Este es normal, o todo lo normal que son las cosas para los Nefilim. Nos hemos desacostumbrado, pero la gente muere cuando está patrullando. Tampoco es que esté a favor de hacer como si no hubiera pasado porque hayas encargado una escultura de hielo, ojo, pero... Se interrumpió. Acababan de entrar dos invitados, y Rosamund y Toby se habían apresurado a ir a saludarlos. A pesar de que solo los vio de lejos y entre la gente, Cordelia supo quiénes eran: Charles, con su pelo rojo sobre el frac negro, y a su lado, Grace. Su vestido era una nube de marfil, sobre una enagua de seda de un azul gélido. Durante un momento, Grace miró a Cordelia con sus ojos grises. Luego apartó la mirada. Nunca hubiera pensado que Charles asistiría, dijo Cordelia intentando parecer indiferente. ¿No se supone que se va mañana a París? Sí, a primera hora de la mañana, junto con mis padres, pero está empeñado en fingir que todo va bien. James ya no miraba a Grace y a Charles. Ya tenía práctica, supuso Cordelia, no era la primera vez que James y ella veían a Grace en una fiesta, aunque no había vuelto a ocurrir desde su boda. Él nunca la miraba mucho rato, ni iba a hablar con ella, pero Cordelia, siempre atenta al estado de ánimo de él, notaba cómo le afectaba. Disculpa, creo que me he despistado un poco del baile. Y lo estabas haciendo también, dando ejemplo, repuso Cordelia. James se rió, pero fue una risa quebradiza. Cordelia echó un vistazo de nuevo. Rosamund le hacía gestos a Grace para que fuera a unirse al grupo de las otras chicas solteras, pero Grace se limitó a negar con la cabeza y se volvió hacia Toby. Un momento después, Toby había cogido a Grace de las manos y bailaba con ella en la pista. Rosamund se quedó mirándolos con la boca abierta. Charles se encogió de hombros y se alejó. Cordelia no pudo evitar mirarlos. No había ninguna norma en los libros de etiqueta que le impidiera a una chica bailar con el anfitrión de una fiesta, estuviera este comprometido, casado o soltero. Pero ponerse a bailar a media pieza resultaba raro, y por parte de Grace, haberlo pedido ella, como sin duda había hecho, era una asombrosa transgresión. Desde luego no le iba a granjear amistades entre el grupo de Rosamund. Y la mirada de Toby no ayudaba mucho. Contemplaba a Grace mientras bailaban como si nunca hubiera estado ante una criatura más encantadora. Si a Charles lo molestaba, no lo demostraba. En ese momento, cruzaba la sala en dirección a Alastair, que permanecía solo junto a una columna, con aspecto cansado. ¿Qué pasa?, preguntó James. ¿Daisy? Qué ironía, pensó ella, que la conociera tan bien. Y era aún más irónico que la hubiera abandonado una vez en la pista de baile, y ahora fuera ella la que estaba a punto de hacerle lo mismo a él, aunque fuera lo último que le apetecía. Alastair, dijo soltándose de James. Salió deprisa, sin mirar atrás, y pasó entre el laberinto de bailarines hasta salir por el otro extremo de la pista. Charles ya había llegado junto a Alastair y se apoyaba en la misma columna, a su lado, con gesto desenfadado. Alastair parecía inexpresivo, al menos a ojos de alguien que no lo conociera bien. Cordelia podía saber, por la postura encorvada, casi dejándose caer por la columna, y los puños apretados en el bolsillo, que su hermano estaba bastante alterado. Sé que también lees periódicos mundanos, le estaba diciendo Charles, cuando Cordelia llegó a su altura. Me pregunto si has visto el reciente crimen en el East End. Parece el tipo de asunto que no nos incumbe, pero si nos fijamos bien. Cordelia se aproximó más a Alastair y parpadeó recatadamente. Sabía que la gente estaba observándolos. No quería dar motivos para hablar de ellos. Charles, dijo con una sonrisa demasiado amplia, creo que acordamos que te mantendrías alejado de mi hermano. Charles levantó una ceja altiva.
Cordelia, querida. Los hombres a veces tienen desacuerdos. Es mejor dejar que lo solucionen ellos. Cordelia miró a Alastair. ¿Tú quieres hablar con él? Alastair se enderezó un poco. No, contestó. Charles se puso rojo, lo que hizo que sus pecas destacaran como puntos furiosos. Alastair, dijo. Hay que ser muy cobarde para que tenga que rescatarte tu hermana pequeña. Alastair enarcó sus expresivas cejas. Y hay que ser muy estúpido para poner a alguien en una situación de la que tengan que rescatarlo. Charles tomó aire, como si fuera a ponerse a gritar. Cordelia se metió rápidamente entre ambos, su sonrisa impostada estaba empezando a cansarle la cara. Charles, vete, le advirtió, o le contaré a todo el mundo que tu tía y tu tío tienen que ir a París a toda velocidad a resolver tu metedura de pata con la clave. Charles apretó los labios. Y de alguna manera, de repente, en ese momento Cordelia vio los rasgos de Matthew en él, no sabría decir por qué. No podían parecerse menos. Si Charles fuera más amable, más comprensivo, quizá Matthew no. Cordelia parpadeó. Charles había dicho algo, sin duda algo hiriente, y se había ido de allí airado. En ese mismo momento, la joven se dio cuenta de que alguien los observaba, y ese alguien era Thomas. Los miraba desde el otro extremo de la estancia y parecía que se había detenido en medio de un movimiento. Detrás de él, James se había reunido con sus amigos y charlaba con ellos, con una mano posada en el hombro de Matthew. En ese momento, pasaron varias cosas a la vez. Thomas, al darse cuenta de que Cordelia lo estaba mirando, se puso rojo y se dio la vuelta. La música cesó, y los bailarines empezaron a abandonar la pista de baile. Y Grace dejó a Toby sin decirle nada y se acercó a James. Matthew, que un segundo antes estaba riéndose con Christopher, dejó de hacerlo y prestó atención a Grace, que le decía algo a James mientras ambos se apartaban un poco de los demás. James negaba con la cabeza. El brazalete de plata le brillaba en la muñeca cuando gesticulaba. ¿Quieres que vaya y le rompa las piernas a tu marido?, ofreció Alastair con tranquilidad. Tampoco va a huir gritando si Grace se le acerca, contestó Cordelia. Debe ser educado. ¿Igual que acabas de serlo tú con Charles?, preguntó Alastair con una sonrisa irónica. No me malinterpretes, Layla, te lo agradezco. Pero no tienes por qué. Cordelia vio por el rabillo del ojo que James se alejaba de Grace. El joven iba hacia ella, y solo se detuvo para saludar con la cabeza a un par de personas que pasaban. Estaba blanco como la nieve, pero, por lo demás, la máscara estaba perfectamente instalada. Alastair, dijo James acercándose, me alegro de verte. ¿Qué tal tus padres? Alastair le había dicho a su hermana que no era necesario que fuera educada, pero la educación tenía sus ventajas. James usaba la suya como una armadura. Un traje que iba perfecto con su máscara. Bastante bien, respondió Alastair. Los hermanos silenciosos le han recomendado a mi madre descansar en casa, tras toda la agitación de la boda. Y mi padre no quiere dejarla sola. Parte de lo dicho era indudablemente cierto, aunque otra parte no lo fuera. Pero Cordelia no tenía ganas de adivinanzas. Ya no estaba de humor para fiestas. James no había traicionado su acuerdo, pero resultaba evidente que le incomodaba mucho estar en la misma habitación que Grace. Lo peor era que ya lo entendía perfectamente. Sabía mejor que nadie lo que era hallarse cerca de la persona que amabas y, sin embargo, sentir que estás a 1000 kilómetros de distancia. James, le dijo poniéndole una mano en el brazo, creo que me apetece jugar una partida de ajedrez. Esas palabras le arrancaron una sonrisa, aunque no fuera muy amplia. Por supuesto, repuso él. Nos vamos al instante. ¿A jugar al ajedrez?, murmuró Alastair. La vida de casado suena emocionante.
Cordelia le dio a Alastair un beso de despedida mientras James iba a ofrecer las pertinentes excusas a los anfitriones. Recogieron sus cosas en silencio, y pronto estuvieron en la escalinata de la mansión Wentworth, esperando a que les trajeran el carruaje. Hacía una noche muy agradable, las estrellas brillaban como diamantes. Grace los había visto salir y tenía una expresión pensativa. Cordelia no pudo evitar preguntarse qué se traía entre manos la joven. No era propio de ella acercarse a James. Quizás se había sentido desesperada. De ser así, Cordelia no podía culparla. Tampoco iba a preguntarle a James, porque había más gente en la escalinata. Tessa y Will estaban por allí. Tessa le sonreía a su marido mientras se enfundaba las manos en sus guantes de piel. Él se inclinó para apartarle un mechón de pelo de la frente. James carraspeó de forma audible. Cordelia lo miró. Si no lo hago, empezarán a besarse, dijo con toda naturalidad. Créeme, lo sé. Tessa pareció encantada de verlos. Sonrió a Cordelia con calidez. Fíjate qué guapa estás. Una pena que tengamos que irnos tan pronto. Por suerte, la señora Exmith le ha ofrecido su carruaje a la pobre Filomena para que pueda usarlo más tarde, pero nosotros tenemos que trasladarnos por Portal a París, mañana a primera hora. Cordelia se dio cuenta de que no había mencionado a Charles. Intentamos acercarnos a vosotros antes, pero nos interceptó Rosamund, que perseguía a Toby para decirle que la escultura de hielo se había derretido. Intervino Will. ¿Qué dice eso de la juventud de hoy en día? ¿Que no sabe que el hielo se derrite? ¿Qué es lo que le enseñan en las aulas? James pareció perplejo. ¿Nos estás echando uno de tus discursos sobre la juventud de hoy en día? Bajó su tono de voz para hacer una decente imitación de Will. Todo el día por ahí, sin ningún tipo de moral, usando palabras ridículas como chiflado o chisqui. Incluso yo sé que chisqui no es una palabra, repuso Will muy digno. James y él siguieron lanzándose pullas mientras el carruaje del instituto aparecía por una esquina y se detenía al pie de la escalinata, conducido por un delgado lacayo vestido en plata y marfil. Cordelia no pudo evitar pensar en lo diferente que era la relación de James con su padre y la de Alastair con Elías. A veces se preguntaba qué diría este último si supiera lo de Alastair y Charles. Si supiera que Alastair era diferente. Quería pensar que no le importaría. Antes habría estado segura de ello. Pero en ese momento ya no estaba segura de nada. Un grito repentino la sacó de sus pensamientos. El lacayo se había puesto en pie de un salto, y se tambaleaba sobre el asiento. Miraba alrededor, con ojos muy abiertos. ¡Demonio! Gritó con voz ronca. ¡Demonio! Cordelia dirigió la vista hacia él. Algo que parecía una rueda llena de bocas rojas húmedas salió disparado de debajo del carruaje y rodó en círculo. Cordelia echó la mano atrás para coger a Cortana, y dio un respingo cuando notó una picadura en la palma. ¿Es que se había pinchado con su propia espada? No le parecía posible. James le puso una mano en el hombro. No pasa nada, la tranquilizó, no hace falta. Will miraba a Tessa, con los azules ojos muy abiertos. ¿Me permites? Tessa sonrió con indulgencia, como si Will le hubiera pedido un segundo trozo de pastel. Adelante. Will hizo un sonido de victoria. Mientras Cordelia lo miraba asombrada, él bajó la escalinata de un salto, y se lanzó a perseguir al demonio Rueda. James y Tessa sonreían. ¿No deberíamos ayudarlo?, preguntó Cordelia completamente perpleja. James sonrió. ¿Qué va? Ese demonio y mi padre son viejos amigos. O, más bien, viejos enemigos, que para el caso es lo mismo. Al demonio le gusta perseguirlo después de las fiestas. Esto es muy extraño, opinó Cordelia. Veo que he entrado a formar parte de una familia bastante peculiar. No finjas que no lo sabías ya,
contestó James. Cordelia se echó a reír. Todo era muy ridículo y, a la vez, muy propio de la familia de James. Para cuando su carruaje llegó y ambos se subieron en él, ella sintió que las cosas volvían a ser casi normales. Mientras se adentraban en la noche, pasaron delante de Will, que blandía un cuchillo serafín mientras perseguía alegremente al demonio Rueda por toda la Rosaleda de los Wentworth. Estarás terriblemente decepcionada por haberte perdido la fiesta de esta noche, dijo Jessamine mientras se colaba por las estanterías de la salita. Debes de estar devastada. Lucy estaba intentando leer Kitty Costello, cuando Jessamine había aparecido buscando compañía. Normalmente, Jessamine no la molestaba, pero el dolor de cabeza que la había estado martirizando acaba de desaparecer, y se sentía cansada. Con un suspiro, hizo un pequeño pliegue en la página para marcar dónde se quedaba y cerró el libro. La verdad, no lamento haberme perdido la fiesta. A pesar de que la chica italiana haya ido, preguntó Jessamine. ¿Filomena? Lucy pensaba que apenas la conocía, la chica, mayor que ella, aunque supuestamente vivía en el instituto, se pasaba el día corriendo por Londres, yendo a museos y exposiciones. Lucy apenas la veía. No, me alegro de que se lo esté pasando bien. Es que no quiero ver a Rosamund y Toby dándose aires, aunque siento no haber estado para apoyar a Cordelia. Seguro que Rosamund la arrastró con las demás casadas y la pobre se habrá aburrido terriblemente. Jessamine se había deslizado hasta sentarse en el borde del escritorio y balanceaba las insustanciales piernas. Al menos, su matrimonio está públicamente reconocido. Cuando yo me casé con Nate, la gente no quería ni oír hablar del asunto. Bueno, probablemente eso se debía a que era un asesino, Jessamine. Lucy dejó el libro, se levantó y se apretó el cinturón de su bata de franela. Ya se había soltado el pelo, que le llegaba hasta la mitad de la espalda, lo que le hizo recordar con nostalgia los tiempos en que era una niña pequeña, había pasado tantas veladas en esa misma habitación, acurrucada junto a su madre mientras Tessa le hacía recogidos y trenzas, y Will leía en alto. Iba a echar de menos a sus padres mientras estuvieran en París con Charles, pensó Lucie, que se tuvieran que ir tan poco después de que James se hubiera mudado era un fastidio, aunque le habían asegurado que volverían sin falta para la fiesta de Navidad del instituto. Al menos, la tía Cecily y el tío Gabriel le harían compañía, ya que se encargarían de la dirección del instituto mientras los Gerondel estuvieran fuera. También vendrían Christopher y Alexander, aunque suponía que Christopher se pasaría la mayor parte del tiempo en el sótano haciendo explotar cosas. Jessamine había puesto mala cara, pero no dijo nada. A veces romantizaba su pasado, pero sabía la verdad tan bien como Lucie. No era que Jessamine hubiera merecido morir por los errores que había cometido, pensó Lucie mientras iba por el pasillo camino de su habitación, ni tampoco merecía haberse convertido en un fantasma, eternamente atrapado entre la vida y la muerte, rondando por el instituto incapaz de abandonarlo. Realmente, pensar en ello la hacía sentirse muy melancólica. Al llegar a la puerta de su dormitorio, Lucie se preguntó si debería llamar a Bridget y pedirle una taza de leche caliente para poder dormir, pero entonces abrió la puerta y la leche caliente perdió toda su importancia. Una brillante luz de luna bañaba la habitación, iluminando el vestido lila primorosamente estirado que había elegido para esa noche, y que se había quedado allí. Los botines de color marfil seguían bajo la ventana, sus collares y anillos estaban desparramados por encima del tocador, brillando como hielo. Bajo la fría luz. Sentado ante su escritorio lleno de papeles estaba Jessie, y tenía ante él las páginas de la bella Cordelia. Lucie sintió un súbito pánico. Sí que tenía intención de mostrarle a Jessie la bella Cordelia, pero había planeado elegir qué páginas vería. Jessie, exclamó entrando en la habitación y cerrando la puerta. ¿No deberías estar leyendo esto? Completó él. Había un tono raro en su voz,
y una expresión aún más rara en su cara. Una expresión que ya no le había visto nunca, como si una sombra le cubriera los rasgos. Ya veo por qué. Jessie. Ella extendió la mano, pero él ya había cogido una página. Horrorizada, Lucy escuchó cómo Jessie empezaba a leer en voz alta y tensa. La valiente Lucinda unió las manos en plegaria. ¿Es que la engañaban sus ojos? No. Sí que era su amado, Sir Jetro, que volvía de la guerra. Parecía realmente cansado y desgastado por esa guerra, su armadura, de brillantes blasones, manchada de sangre, sin duda, la sangre de los innumerables cobardes a los que había matado en el campo de batalla. Pero las marcas de esas batallas solo conseguían que su belleza resplandeciera aún más. El pelo negro le brillaba y los ojos verdes relucían mientras ella corría hacia él. «Querido mío, estás vivo», gritó ella. Él le tomó la cara entre sus frías manos. «No estoy vivo. Soy un fantasma, y solo tú puedes verme». «Eso no importa», clamó Lucinda. «Vivo o muerto, yo sigo amándote». Lucy le quitó la hoja de la mano. Tenía la respiración acelerada. Exigió. «Deja de leer». Él se puso en pie. «Ya veo por qué no querías que lo leyera. Supongo que es porque así te puedes reír de mí». Ella lo miró fijamente. La mueca enfadada que le torcía la boca parecía cambiarle la cara entera, ¿o era solo que ya nunca lo había visto furioso? No. ¿Cómo puedes pensar eso? Está claro que para ti soy algo así como una broma. O al menos lo es mi situación. Seguía teniendo aquella horrible mueca en la boca. Y la frialdad en la voz. Sin embargo, más allá de su humillación, Lucy sintió una chispa de enfado. «Eso no es verdad», protestó. «Es una historia. Y aunque sí que hay similitudes entre Lord Jetro y tú, eso es lo que hacen los escritores. Construimos a los personajes con partes de lo que vemos en la vida real. No significa nada». «Tienes razón», dijo con dureza. «Ese joven del libro no soy yo. No sé quién es. Es la fantasía que te has imaginado, Lucy». Lucy arrugó la página de su libro con manos temblorosas e hizo una bola que tiró al suelo. «Es escribir, inventar una historia». «Está bastante claro que, si yo no fuera un fantasma, no te interesaría mucho. Solo un chico que no ha vivido demasiado, y murió sin ningún tipo de heroísmo», repuso. Empezó a caminar, con sus pisadas completamente insonoras. Lucy podía ver un poco a través de él, podía ver a través de su hombro cuando se volvió. Como si estuviera perdiendo fuerza, pensó horrorizada, perdiendo la habilidad de aparecer sólido y completo. ¿Quieres crear una historia en la que muera en una batalla o fallezca noblemente? No de forma tonta, débil, mientras me ponían mi primera marca. Ella miró al espejo que colgaba sobre su tocador, se vio a sí misma, muy pálida, con la bata apretada al cuerpo. Y en el lugar donde Jessie se hallaba, ni una ondulación en el aire. Apartó los ojos del reflejo. «No», dijo. «Me importas tal como eres tú. El libro es una especie de verdad, pero no es lo que somos tú y yo. El cruel príncipe James no es James. Matthew no es un conjunto de duendes del hielo con polainas. Y la princesa Lucinda no soy yo. La hice mucho más valiente, más lista, más ingeniosa que yo». Tomó una profunda y aterrorizada bocanada de aire. «La princesa Lucinda te habría dicho que te amaba, hace ya mucho tiempo». «No», repuso, «no confundas lo que sientes con las historias que escribes. Tú no me amas. No es posible». Lucy sintió el impulso de dar una patada en el suelo, pero se contuvo. «Yo sé lo que siento», masculló. «No puedes decidir esas cosas, ni decirme que es posible y que no. No lo entiendes,
replicó él. Cuando estoy contigo, me imagino que el corazón me late, aunque lleva 7 años sin hacerlo. Tú me das mucho, y yo no puedo darte nada en absoluto. Cogió un montón de papeles del escritorio. Me dije a mí mismo que no sentías nada por mí, que no sentías más de lo que sentirías por un retrato, una fotografía de alguien que una vez estuvo vivo. Si me he mentido a mí mismo, pues es culpa mía. Todo. Y tengo que ponerle final. Lucy estiró una mano, como si pudiera cogerlo de la manga. ¿Y si yo te lo ordenara? Sugirió con una voz que le sonó áspera a sí misma. Si te ordenara olvidar todo lo que has leído en el libro. ¿Y si? No, replicó, y parecía muy furioso. Nunca debes ordenar nada a un fantasma a menos que él te pida que lo hagas. Pero, Jessie. Apenas podía verlo ya, había empezado a desvanecerse, a ponerse borroso en los bordes. No puedo. No me voy a quedar, soltó. A menos que tú me lo ordenes, claro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me quede obligado? Lucy negó con la cabeza, sin decir nada. Y Jessie se desvaneció, dejando que las páginas blancas de su libro cayeran lentamente hasta el suelo. James se sentó ante el fuego de su dormitorio, y vio cómo la luz de las llamas jugaba sobre sus manos, creando dibujos y sombras. No podía dormir, Cordelia le había dado alguna excusa para no jugar al ajedrez en cuanto habían llegado a casa y, de hecho, parecía tensa y exhausta. James se sentía bastante enfadado consigo mismo. No había roto el pacto que tenía con Cordelia, había hablado muy brevemente con Grace, y solo sobre la muerte de Amos Gladstone. Ella le había dicho que tuviera cuidado. Todo muy correcto, pero él sabía que se le debía de haber notado la impresión de verla llegar. Cordelia se había quedado anonadada. Él debía de tener muy mal aspecto, porque normalmente ella se mantenía alegre e imperturbable. Ni siquiera había querido salir esa noche, llevaba 3 días prácticamente enclaustrado en casa. Supuestamente, había sido el tiempo el que lo había mantenido encerrado, desde el martes había estado cayendo una aguanieve helada. Pero tenía que admitirlo, si aún viviera en el instituto, se habría aventurado a salir, gruñendo por el tiempo, para ver a sus amigos en las húmedas habitaciones del Devil's Tavern. Pero se había quedado en casa con Daisy. Él había dicho que su matrimonio sería divertido, y lo decía en serio, pero lo estaba disfrutando aún más de lo que había imaginado. Se encontró con que estaba deseando verla en el desayuno para contarle lo que había pensado durante la noche, y por la noche para oír lo que ella había pensado desde el desayuno. Durante el día veían a sus amigos, pero a él le encantaba pasar las noches a solas con ella, cuando rivalizaban en ingenio con sus juegos, ganaban y perdían apuestas y hablaban de todo y de nada. Recordaba que, cuando era pequeño y la familia se juntaba en el salón, veía una expresión en el rostro de su padre que James denominaba la mirada tranquila. Los ojos azules de Will recorrían a su mujer, trazando cada línea de ella como si la estuviera memorizando, y luego a sus hijos, y entonces se le instalaba una mirada de felicidad que era intensa y reposada a la vez. James entendía, por fin, que estaba pensando su padre cuando tenía la mirada tranquila. Era el mismo pensamiento que tenía él por las noches en el estudio mientras observaba cómo la luz del fuego atravesaba el pelo rojo recogido de Cordelia, y la escuchaba reír, y veía los movimientos gráciles de sus manos a la cálida luz de la lámpara. Como vivo este momento por siempre, sin que pase nunca. ¿Sería igual con Grace cuando se casaran?, se preguntaba James. Nunca se había sentido tan cómodo con Grace como se sentía con Cordelia. Tal vez, esa era la diferencia entre el amor y la amistad. Esta última era más fácil, más relajada. Sin embargo, había una voz traidora en su cabeza que le susurraba que lo que sentía al mirar a Cordelia cuando ésta se sentaba ante el fuego no era precisamente relax. Él percibía con claridad cada uno de sus detalles, como si le hubieran asignado una tarea matemática divina consistente en hacer un cómputo de sus encantos, la forma de la boca,
la suave piel de la garganta y los antebrazos, la curva del cuello, el delicado relieve del pecho bajo el camisón. Y esa noche ya había estado impresionante, él había pillado a bastantes hombres mirándola, sus curvas bajo aquel vestido verde, la encantadora inclinación de cabeza mientras bailaba, el colgante dorado que brillaba en contraste con la piel. Un dolor agudo le golpeó entre los ojos. Últimamente estaba teniendo fuertes dolores de cabeza. Tal vez fuera por la falta de sueño. Se masajeó las sienes. Desde luego, allí, mirando el fuego, no iba a descansar mucho. Mientras se levantaba, recordó que antes había tenido la intención de buscar un cortaplumas. Quizá le sirviera para abrir el cierre del brazalete. Pero estaba demasiado cansado para bajar al estudio, y cuando se metió en la cama, ya no recordaba lo que había querido hacer. Londres, Finch Lane. La niebla había aparecido sigilosa de madrugada y se había instalado en todas las puertas y callejuelas de Bishopsgate hasta oscurecer los contornos de los edificios y los árboles. A medida que se aproximaba el amanecer, los vendedores ambulantes empezaban a romper el silencio nocturno, aunque la niebla amortiguaba los sonidos de sus carros mientras los hacían rodar por las calles para mostrar su mercancía. Un débil brillo rojo entre los edificios presagiaba un sol incipiente mientras las patrullas de cazadores de sombras recorrían los callejones de vuelta a casa, invisibles para los mercaderes mundanos que pasaban por su lado. Y entre Anne Street, un asesino iba en busca de su víctima. Se movía como un fantasma, deslizándose silenciosamente desde la cobertura de un toldo hasta el siguiente, casi invisible gracias a la capa negra, que lo mimetizaba con la piedra cubierta de hollín de las paredes. Pasó veloz junto a la estatua del duque de Wellington y detrás de las columnas blancas del Banco de Inglaterra. A su alrededor, los elegantes banqueros y accionistas que iban de camino al trabajo no se percataban de su presencia mientras cruzaban las puertas de las instituciones financieras de Londres como peces remontando la corriente. El asesino pensaba que esos patéticos mortales bien podrían ser peces, pues eran débiles y obtusos, sin pensar en nada más que en el noble propósito de intercambiar dinero. Pero la víctima del asesino no era cualquier mortal. Tenía en mente una presa mayor. Estaba allí, la figura vestida de negro, con el pelo gris, que mostraba su cansancio en los hombros encorvados mientras torcía desde la avenida principal para entrar en Finch Lane, el tipo de callejuela tranquila que la gente no solía ver con el apresuramiento diario. El asesino siguió a su presa unos cuantos pasos más mientras se maravillaba de que eso fuera lo mejor que los Nefilim podían ofrecer, ese cazador cansado que ni siquiera se había dado cuenta de que el cazado iba a ser él. Se preguntó si los demonios estarían desencantados con su presa. Seguramente, en los últimos 1000 años se habrían acostumbrado a que los Nefilim fueran rivales más dignos. Por ejemplo, ni siquiera se dio cuenta de que el asesino se le estaba acercando. No notó el cuchillo hasta que tuvo el filo helado contra la garganta, el adamas en la carne, el borde afilado, el trabajo de las hermanas de hierro en sus forjas, convirtiendo el adamas en armas mortales. Cortó una y otra vez, la sangre resbalaba por el cuchillo y le empapaba el puño, para caer sobre las losas a sus pies y filtrarse por las grietas. Sintió la rabia revolverse en su interior y empezó a apuñalarlo con más fuerza, clavando el cuchillo más y más veces, mientras con la otra mano enguantada tapaba la boca de la víctima para amortiguar los alaridos hasta que estos no fueron más que borboteos. Cuando no quedó nada más que la carne inerte del cazador de sombras, el asesino se relajó un poco. El cadáver se deslizó hasta el suelo. Él se arrodilló y, con cuidado, casi con ternura, subió la manga al hombre muerto y puso su propio brazo desnudo junto al del cazador de sombras. El asesino sacó un objeto de la chaqueta, una delgada varilla de metal que no reflejaba la luz y cuya superficie mostraba unas líneas grabadas en zigzag. Pasó los dedos por la runa de velocidad de su víctima,
resiguiendo las marcas en la carne del hombre muerto, y sintió la energía que estaba justo bajo la superficie, el poder de la propia runa. El asesino sonrió. Ahora la runa era suya. Se la había ganado.